Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre. Todos los días nos convoca el Señor, bueno, en esta tarde cada miércoles, cada domingo y cada vez que nos convoca en familia a abrir la Escritura, con el propósito de ser instruidos, de ser enseñados, de ser guiados por la palabra de nuestro Señor. Hoy nos toca ver el Salmo 112. Y tenemos un título ahí en nuestra hojita y cita así: su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Tenemos un objetivo que dice así, está ahí en la pantalla de nuestra hojita, dice: observar los frutos de la sabiduría del hombre que teme al Señor. Y vamos a poder observar esta parte, estos frutos, esto que brota de todo aquel que verdaderamente teme al Señor y vive con ese temor del Señor, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando se habla del temor del Señor, no es tener pavor o tenerle miedo, sino temer no hacer su voluntad, ese temor reverente, ese temor pues de autoridad, ¿verdad? De verlo como una autoridad y de seguir sus pasos. Muy bien, tenemos que un versículo a memorizar, es el 112:1. Dice también: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este versículo es para la semana que entra. Y bueno, pues sin más vamos a darle. No son muchos versículos, pero sí, pero vamos a ir viéndolos. Nuestra hojita está dividida curiosamente en dos. El versículo 1 es una que es el principio de la sabiduría, y del versículo 2 al 10 son los frutos de la sabiduría. Y cada versículo que vamos a ir viendo ahí, excepto el 7 y el 8 que están juntos, pero cada uno tiene un subtítulo también. Y pues vamos a irlos viendo poco a poco. Sin más, pues hay que... leo el primer versículo. Y... sí, lo que pasa es de que para la hojita pusieron el 10, pero vamos a leer primero el primer versículo, que es el 112:1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Y nada más que nos dice la hojita, lee el Salmo 111:10a, es decir, la primera mitad, y dice ahí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la primera preguntita está efectuada conforme al Salmo 111 y dice: ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor. El temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Así es. Así es. Muy bien. Después tenemos otra preguntita, que esa sí ya es referente al Salmo 112:1, y dice: ¿cómo es el hombre que teme a Jehová? Bienaventurado. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta parte que nos cuesta tanto entender, que nos cuesta tanto comprender, que un mandato de Dios, una instrucción del Señor, un mandamiento, como le quieras llamar, no es que Él te da una orden, o sea, no es específicamente eso. Él te está diciendo lo que más nos conviene hacer. Y obviamente que es una ordenanza, por supuesto, pero no sé por qué es tan hermoso, porque me dice:
Juan de Dios, témeme y esto te hará bienaventurado y vas a caminar y te va a dar mucho fruto, te va a dar fruto y vas a ir creciendo. Esto te sirve, o sea, no es nada más, ve y haz esto porque yo te digo, sino porque lo necesitas. O sea, lo necesitamos y necesitamos estar sometidos a su palabra y sujetos a su palabra en todo tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Duda o comentario? No. Muy bien. Versículo 2. Y ahí del 2 al 10 vamos a ver los frutos de la sabiduría. Y en este 2 vamos a ver, sus hijos son bendecidos. Es decir, todo aquel que teme a Dios y sigue sus mandamientos, sus hijos serán bendecidos. ¿Me ayudas, amor, con el 2? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. O sea, ¿te das cuenta cómo empieza a ver estas manifestaciones de beneficio para nuestras vidas, de bienaventuranza para nuestras vidas? Dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Es decir, vamos a ser bendecidos y nuestra generación será poderosa. No habla tanto de tener poder sobre los demás y cosas así, pero sí, obviamente que serás bendecido y obviamente que el Señor dándote su palabra y sabiendo que la instrucción es ir a ser discípulos, pues obviamente que tú vas a traer el poder de Dios. Y que la palabra que vas a ir a dar tiene poder. No es que tú seas poderoso en ti mismo, sino que en el mismo mensaje que traes es poderoso. O sea, eres poderoso porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Dice, ¿cómo es la descendencia en la tierra de los que temen al Señor? ¿Cómo es? Poderosa en la tierra. Así es, poderosa. Hermano, Diga. cuando estábamos viendo apenas del Espíritu Santo, precisamente hablaba en Hechos, ¿no? Que dice que el Señor les decía, más recibiréis poder de lo alto. Entonces no se está refiriendo tampoco a un poder como lo que todo mundo anhela aquí, ¿verdad? Ujú. Poder hacer algo y dominar a los demás. Sino en este caso, bueno, el poder que hablaba en este caso de este versículo, pues era el Espíritu Santo, ¿no? Pero vaya poder. Y teniendo el Espíritu Santo precisamente, ¿qué más podemos necesitar? No tenemos nada y vaya más. poder, ¿no? O sea, Porque decía Jesucristo, ¿verdad? Yo me voy a ir ahorita, pero si Él viene, Él nunca se va a apartar de vosotros. así es, para siempre estará. Increíble. Así es. ¿Cómo será la generación de los rectos? Es decir, de los justos. Bendita, Bendita. bendecida. Amén, bendita, bendecida. Así es, seremos bendecidos. Lo único que nos toca es seguir sus pasos, estar bajo sus alas y ir caminando conforme a su voluntad. Bienvenido, hermano Enrique, bienvenido. Gracias, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Versículo 3, Laurita, mi hija, ¿me ayudas? Sí, dice, gloria y hermosura es su obra. ¿El 3? Sí, Es el 3. el de arriba. 12.3, sí. Okay. No hay otro 3. Es que hay me dos confundí 3. con el 111.3. Sí, Sí. hay 2.3. Perdón. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ok, el subtítulo que tenemos en el 3 en nuestra hojita es su casa está bien equipada. Y dice que los bienes y las riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. No olvidemos que siempre que se hable de justicia estamos hablando de quién, De Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre va a permanecer para siempre, ¿verdad? Y esto de bienes y riquezas hay en su casa es de que no te va a faltar nada. O sea, no quiere decir que vayas a estar a lo mejor en lo
súper rico y súper, ¿verdad? Pero simple y sencillamente vas a tener más de lo que necesitas. El Señor te va a sustentar. Ujú. ¿Qué hay en la casa de los que temen al Señor? Bienes y riquezas. Bienes y riquezas, exactamente. Sí, definitivamente hay que recalcar eso que comenta mi esposita, tanto materiales, porque lo habrá, definitivamente que lo habrá, pero lo espiritual sobre todo, ¿verdad? Y recordemos que esto siempre tiene una connotación espiritual, de que vamos a hacer, recordemos que cuando venimos al Señor, y el Señor nos acepta es porque somos pobres ¿en qué? Porque somos tojos ¿en qué? En el espíritu. Pero una vez que Él pone su espíritu en nosotros, ahora somos ricos en espíritu, ¿verdad? Pero ya una vez que nos reconocimos como totalmente pobres en espíritu, ¿verdad? Dice, ¿y qué característica tiene su justicia? Permanece para siempre, así es. Permanece para siempre. Después está el Salmo ahí, 111.3, y dice así, lo voy a leer, dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Wow, o sea, están muy ad hoc, ¿verdad? O sea, muy al mismo tono. ¿De dónde viene su justicia que permanece para siempre? Así es, de Dios. Es su obra. Siempre va a ser su obra y wow, estos versículos que de pronto nos topamos y nos encontramos que desde antes de la fundación del mundo que estaban preparadas estas obras y estas manifestaciones, pues nos sorprende y no deja de alguna manera, pues vuelvo a la misma palabra, sorprendernos, pero lejos de eso, o sea, aunque sea incomprensible para mi entendimiento, sé por el Espíritu que el Señor ha hecho morar en mi vida que esto es así, que esto es una realidad, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Ok. Versículo 4. Hermanita Tere, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Amén. Wow, dice que resplandeció en las tinieblas. Me encanta porque, o sea, imagínate, o sea, hubo luz de pronto en las tinieblas. O sea, ¿de dónde nos sacó el Señor? Pues de las tinieblas a su luz admirable. Así que estábamos en tinieblas y ahí nos resplandeció el Señor y nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? Dice que resplandeció a los rectos. Luz. Luz, así es. Luz en las tinieblas. Primera de Pedro. Sí, primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y ahí está estipulado para qué nos llamó. O sea, para qué nos llamó y de dónde nos sacó. O sea, hay un propósito, pero este propósito no debemos olvidar. Porque es el común denominador de un cristiano. O sea, es para proclamar, ¿verdad? ¿Vuelven a leer, amor? Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, Escogió. real sacerdocio, Eres nación un sacerdote. santa, Eres santo. pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hay que hacer.
Muy bien, dice, ¿cómo es el carácter de los que temen a Dios? Clemente, misericordioso y justo. Clemente, misericordioso y justo. Vamos a tener esos atributos que no son nuestros, son de nuestro Señor Jesucristo, pero poco a poco vamos a ir adquiriendo esos preciosos atributos de Él, ¿verdad? Que Él es clemente. Recordemos esta palabra clemente, la semana pasada la dijimos, que tenía una raíz de decir que el más alto o el más grande o el mayor se inclina para servir al menor, al más débil. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor con nosotros al ser clemente y misericordioso y justo, ¿verdad? Con nosotros. Muy bien. Dice aquí en la hojita, lee el Salmo 104. 111, 4, gracias. ¿Me ayuda Sebastián? Ahí está en la pantalla. El 111, ¿verdad? Sí, es el de abajo. 111, 4. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Amén. Ha hecho memorables sus maravillas, esto lo vimos la semana pasada, y es clemente y misericordioso el Señor. ¿De dónde viene su carácter clemente y misericordioso? De Dios. De Dios, así es. De Dios. Muy bien, versículo 5. Versículo 5. Hermanita, ¿alguien me ayuda con el 5? Sí, hermanos. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Amén. Y dice ahí el subtítulo, ahí en el 5, tiene buen juicio, ¿verdad? Dice que el hombre de bien, es decir, el que anda en los caminos del Señor, tiene misericordia, es igual que su Señor, ¿verdad? Tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos con juicio, es decir, con equitativo, ¿verdad? Que es equitativo, que no trata de ser ventajoso, que hace las cosas con equilibrio, así es. Y no solo eso, sino que es misericordioso y presta. Esta parte de ser misericordioso pues nos compete, por supuestamente, y esto de prestar también nos compete, pero recordemos que por medio de la misma escritura, el Señor lo que quiere cuando prestes es que no comprometas tu corazón, ¿verdad? Que no comprometas tu corazón ahí. Si ves que es complicado o no, prefiere no prestar y mejor da. O si definitivamente no estás en condiciones de prestar o dar, pues mejor no te comprometas, ¿verdad? Pero el hombre de Dios es misericordioso, es decir, y presta y se pone en ese punto, ¿no? Muy bien, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, es generoso. ¿Cómo gobierna sus asuntos? Con juicio. Con juicio. Así es. Con juicio. Está en control de todo y no está queriendo tener o obtener ganancias de todo, sino simple y sencillamente tener un buen equilibrio de sus asuntos, ¿ya? Y luego dice el Salmo 111, dice, ese es 10, ¿verdad? Pero está ahí mal escrito. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y la preguntita que está ahí, dice, ¿de dónde viene su buen entendimiento? Practicar sus mandamientos. De practicar sus mandamientos, así es. Yo no sé si alcanzan a observar, pero es impresionante cómo nuestro Señor no solo nos enseña, sino nos dice, de nada sirve, Juan de Dios, que tú sepas y conozcas toda mi instrucción si no lo pones por obra.
Porque cuando ya lo pones por obra, entonces, cuando ya lo practicas, entonces te haces sabio, entonces aplicas la sabiduría. El Señor nos muestra su palabra, nos enseña su sabiduría y eso es correcto y está bien y todo, pero acuérdense que solamente saber y conocer, eso de alguna manera nos mata. Tenemos que ser hacedores de la ley. No tan solamente oidores como luego dice algún versículo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esta parte es la que nos hace sabios, la que nos hace actuar con sabiduría y tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor y no a la nuestra, ¿verdad? Muy bien, ¿preguntas, dudas, comentarios? Ok, versículo 6. ¿Me ayudas, Gerson, con el 6? Sí. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Wow, qué increíble, o sea, y seamos honestos, ¿no? Aquí dice en el subtítulo, tiene buen testimonio, y definitivamente que todo hombre sabemos que estamos en esta naturaleza adámica caída, lo sabemos y lo entendemos. Pero si permaneciésemos como deberíamos de permanecer en la palabra del Señor, todos y cada uno de los hijos de Dios, verdaderamente no tropezaríamos. Pero la verdad es que no andamos en sus caminos como debemos andar. Y dejamos que la naturaleza adámica, es decir, la pecaminosa que aún está en nuestros cuerpos carnales, tome ventaja cuando nos apartamos del Señor un poco y en donde comenzamos a tomar decisiones que no convienen, o a ver cosas, o a decir cosas, o a hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Pero es esa parte, es cuando no estamos verdaderamente centrados en los estatutos del Señor, que eso es agradable, que eso debería ser nuestra delicia. Tenemos que dar buen testimonio. Claro, pero lo das mientras caminas bien con el Señor. Te desvías tantito y ya no vas a dar buen testimonio, por supuesto que no. ¿Verdad? Dice, no resbalará jamás. ¿Cómo será recordado? En memoria eterna será justo. ¿Cómo será recordado en memoria eterna? Así es. ¿Algún comentario, chicos? Muy bien. Versículo 7 y 8. Mi hija Magdalena, ¿me ayudas con esos dos, hija? Sí, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Amén. Gracias, hija. Wow, dice aquí el subtítulo, es librado de todo temor. Es decir, el estar sujeto a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos, evitará o más bien echará fuera el temor, ¿no? Dice que no tendrá temor de malas noticias, dice, su corazón está firme, confiado en el Señor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Es correcto. Es Primera de Juan, ¿está ahí? ¿O dónde está ese? Juan 4, 18 y 19. Primera de Juan 4, 18 y 19. Déjenme ir ahí. Primera de Juan 4, 18 y 19 dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Y luego el 19 es el que conocemos mucho y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Wow, increíble, ¿no? Ese es el verdadero amor que echa fuera todo el temor. Es decir, estamos en Él, en la palabra, en su instrucción. Él es el amor, el perfecto amor es Él, echa fuera todo el temor. Y ahí está, ¿no? Además de no tener temor de malas noticias, ¿cómo está su corazón? Firme, confiado en el Jehová, asegurado, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Amén, exactamente así. Firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Es decir, derrotados. Wow. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Gerson, vienes bien estudiado, mijo. No, ¿qué más se puede comentar? Está bien claro. ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, que se están viviendo tiempos muy difíciles, ahorita, por ejemplo, los de Florida, ¿no? Sabemos que pasan por esas situaciones, pero que el Señor tiene en control todas las cosas y que a lo mejor me quedo sin casa, pero el Señor va a añadir lo que es necesario, ¿no? A nuestras vidas. Y a lo mejor lo puedo decir porque no lo estoy pasando en esos momentos, ¿verdad? Pero por toda esa gente y por todos esos hermanos que están viviendo toda esta situación, Sí, que claro. haya esa fe y esa confianza. De Que esté dice ahí, firme. no tendrá temor de malas noticias, mientras su corazón esté Firme en el y Señor. confiado en el Señor. Amén, así debe ser. Y eso es lo que nos va a traer paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Así es. El versículo 9. Hermano Enrique, ¿me ayuda con el 9? Sí, hermano. Dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Amén, gracias hermano. El subtítulo dice es reconocido, es decir, Él reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Este versículo en particular fue citado por Pablo en 2 de Corintios cuando dijo así, como está escrito, dijo en 2 de Corintios 9:9, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está literal, está citado el texto ahí en 2 de Corintios 9:9. Y obviamente estaba hablando de Jesús, obviamente. ¿Verdad? Muy bien. Dice, ¿qué hace con los pobres el hombre que teme a Dios? Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así es. Reparte y da. Reparte y da. Es que hay otra preguntita ahí abajo. Y luego dice, ¿cómo es su poder? Así es, exaltado en gloria. Es decir, levantado en honor. Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? Muy bien, continuamos. Versículo 10.
El subtítulo es Sus enemigos son humillados. Y el Salmo 112 dice así: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y tenemos ahí un pequeño como comentario. ¿Me ayudas, Gerson, con el comentario que dice qué pasará con el impío? ¿Qué pasará con el impío, el que no teme a Dios? El hombre que teme a Dios será envidiado, perseguido y odiado por sus enemigos. En Mateo 5 del 10 al 12. Por causa de su testimonio que definitivamente apunta al Dios de justicia, a Jesucristo. Amén. Gracias, bro. Y es eso, ¿no? Esta última parte del versículo 10 simplemente es un contraste, es decir, los piadosos, poniéndolo así porque usa la palabra impío, por eso es que pongo la palabra piadoso, pero aquí lo estaba poniendo que los rectos, los justos, todos que han sido, que están en el redil de Jesús, ¿verdad? Pero los impíos, es decir, todo aquel que no reconoce a Jesús como su Señor y por tanto no sigue sus preceptos y sus mandamientos, este es el contraste, ¿verdad? Va a perseguir, es decir, el hombre que teme a Dios será envidiado, perseguido y odiado por sus enemigos por causa de su testimonio que definitivamente apunta a Dios, de su justicia a Jesucristo. Exactamente es eso, ¿no? Es esta parte que nosotros mencionamos y anunciamos, que nuestra única justificación delante de Dios es Jesucristo y a Él seguimos. Y Él por eso en el Sermón del Monte, como dice ahí el 5, 10 y 11, es cuando por mi causa os vituperen serán bienaventurados, ¿verdad? Por causa de la justicia, dice primero, vamos a leerlo, Mateo 5, 10 y 11. 10 al 12, perdón. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Otra vez esa palabra, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gózate, es decir, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y vamos a seguir con esa persecución. No va a haber diferencia, ¿verdad? Seremos perseguidos por causa de la justicia, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, hermanita Carito, bienvenida. Pues lo que dice el Señor, ¿verdad? Que no tenemos que nosotros preocuparnos por esa gente que queremos que son nuestros enemigos, que realmente no es nuestro enemigo directamente, sino que realmente odian al Señor y a su palabra. Así es. Por eso que lo repele, es algo que automáticamente no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Exactamente. Entonces, pues el Señor, ¿qué es lo que dice? ¿No? Nada más solitos, ¿no? O sea, literalmente es lo que dice, solitos van a hacer corajes, van a crujir los dientes, pero claro, no puede hacer nada. Claro, exactamente, sí. Exactamente así, ¿no? Y creo, hay otro versículo que también dice, y si algo te llegaran, no hay así como que te diga directamente que te llegan a hacer, pero el Señor dice, no temas al que mata solamente el cuerpo. Entonces, aún así el Señor nos está dando de que... Así es. Que podrás llegar hasta esos extremos, sí, pero no temas. Así es. Definitivamente sí. Es eso. Esa es la tranquilidad que nos da estar sujetos al Señor. Bueno.